It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esas palabras, pronunciadas el 20 de julio de 1969, recorrieron 384.000 kilómetros en apenas un segundo y medio. Llegaron a la Tierra, se escucharon en los altavoces del centro del control de la NASA en Houston y se retransmitieron en directo a millones de hogares de todo el mundo. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Cómo puede viajar una voz humana desde la superficie de la Luna hasta nuestros oídos? La respuesta está en uno de los fenómenos más fascinantes y fundamentales del universo, las ondas electromagnéticas. Hoy vamos a descubrir qué son, cómo funcionan y cómo la humanidad las utilizó para mantener el contacto con los hombres más alejados de la Tierra en toda la historia. Quiero que hagas un ejercicio mental. Imagina que el universo está completamente vacío. No hay planetas, no hay estrellas, no hay nada. Solo oscuridad absoluta. Ahora ponemos adentro una sola partícula. Una partícula con una propiedad muy especial que llamamos carga eléctrica. La llamamos Q1. ¿Qué hace? Se carga solo en el vacío. Algo fascinante. Modifica el espacio a su alrededor. Crea a su alrededor una especie de zona de influencia invisible que se extiende en todas las direcciones. A eso lo llamamos campo eléctrico, con símbolo E. Piénsalo como si la carga fuese una bombilla, pero en lugar de emitir luz, emite influencia. Esa influencia llega a todos los puntos del espacio y tiene una propiedad crucial. Cuanto más lejos estés, más débil es el campo. ¿Cómo de débil exactamente? La física nos da una fórmula muy intuitiva. Tomamos la cantidad de carga que hay y la dividimos entre el cuadrado de la distancia hasta el punto que nos interesa. El cuadrado es importante. Si te alejas el doble, el campo no cae a la mitad, cae una cuarta parte. Si te alejas el triple, una novena parte. La distancia penaliza muy rápido. Lo multiplicamos por una constante, un número fijo que usa la naturaleza para que las unidades cuadren. El resultado también nos dice en qué dirección actúa ese campo. Si la carga es positiva, el campo apunta hacia afuera, alejándose de ella, como una bombilla dando luz. Si la carga es negativa, apunta hacia adentro, hacia ella misma, como un sumidero que atrae todo lo que pasa por su lado. Pero ojo, esto es solo el campo, todavía no hay nada que lo note. Para que ocurra algo interesante, necesitamos una segunda partícula. Así que vamos a introducir una segunda carga eléctrica, que la llamamos Q2. La vamos a introducir en el mismo campo eléctrico que está Q1, y aquí ocurre algo inmediato. Q2 siente una fuerza. ¿Por qué? Porque está dentro del campo creado por Q1 y ese campo actúa sobre ella. Para calcular con cuánta fuerza exactamente, multiplicamos el valor de la segunda carga por la intensidad del campo en ese punto, así de directo. Pero lo más elegante es descubrir si esa fuerza es de atracción o de repulsión, y para saberlo solo hay que fijarse en los signos de las dos cargas y multiplicarlos. Dos cargas del mismo signo, el resultado es positivo, tanto se repelen. Dos cargas de distinto signo, el resultado es negativo, por tanto se atraen. Es el mismo patrón que vemos en los imanes, aunque el fenómeno físico sea distinto. Polo norte con polo norte se rechazan, norte con sur se atraen. La naturaleza repite ese mismo proceso a escalas muy diferentes. Y aquí viene algo que merece la pena destacar. La fuerza es exactamente la misma en ambas partículas, pero en sentidos contrarios. Q1 atrae a Q2 con la misma intensidad con que Q2 atrae a Q1. Ninguna manda más sobre la otra. Es como un pulso en el que ambos lados tiran con igual fuerza. Esto es lo que Isaac Newton llamó su tercera ley: toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Resumiendo hasta aquí, una carga crea un campo a su alrededor. Otra carga que entra en ese campo siente una fuerza, y esa fuerza es de atracción o repulsión, según los signos. Sencillo, elegante y con consecuencias enormes. Hasta ahora, la carga estaba quieta, y su campo era estático, como un lago en calma. Pero, ¿qué pasa si la carga empieza a oscilar, a sacudir de un lado a otro rápidamente, como la cuerda de una guitarra al ser pulsada? Atención, porque aquí hay una matiz importante. No basta con que la carga se mueva a velocidad constante en línea recta, lo que importa es que acelere, que cambie su velocidad o su dirección repetidamente. Cuando esto ocurre, su campo eléctrico cambia con ella, se deforma, y ese cambio no se queda junto a la carga, se propaga hacia afuera, como las ondas en la superficie de un lago cuando metes la mano y la agitas rítmicamente. Hasta aquí bien, pero ahora vuelve el descubrimiento que James Clerk Maxwell hizo en el siglo XIX y que cambió la ciencia para siempre. Cuando el campo eléctrico cambia, no desaparece, en su lugar genera un campo magnético, y ese campo magnético cambia, a su vez regenera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico cambia y genera un campo magnético, y ese magnético genera un eléctrico, y así indefinidamente. Esa cadena no necesita ningún apoyo, no necesita aire, no necesita cable, no necesita ningún material, se autopropaga solo a través del vacío más absoluto, es autosuficiente. A eso lo llamamos onda electromagnética. La onda electromagnética viaja a una velocidad que, cuando Maxwell la calculó por primera vez, lo dejó sin palabras: 299.792 km por segundo, la velocidad de la luz. De hecho, Maxwell se dio cuenta de inmediato de que la luz no era otra cosa que una onda electromagnética. La luz que ves ahora mismo, la que entra por tus ojos, es
exactamente este fenómeno, campos eléctricos y magnéticos regenerándose mutuamente mientras viajas solo a través del espacio. Ahora bien, no todas las ondas electromagnéticas son iguales. Todo depende de con qué rapidez oscile la carga que las genera. Si la carga oscila despacio, produce ondas con crestas muy separadas entre sí, lo que llamamos longitud de onda larga y poca frecuencia. Si oscila muy rápido, las crestas se aprietan mucho y la frecuencia es alta. Todas juntas forman el espectro electromagnético y lo conocemos mucho mejor de lo que creemos. Por ejemplo, las ondas de radio, para escuchar nuestra emisora favorita, el microondas, la que calientan tu comida, infrarrojos, el calor que notas al acercar la mano a una estufa encendida sin tocarla, luz visible, el único fragmento del espectro que nuestros ojos pueden detectar y muchos más. Todos son exactamente lo mismo, campos eléctricos y magnéticos oscilando en el vacío, solo cambia la velocidad a la que lo hacen. Para las comunicaciones del Apolo 11 se eligieron las microondas porque atraviesan la atmósfera terrestre con muy poca pérdida de energía y viajan sin ningún problema por el vacío del espacio. Son literalmente el idioma invisible con el que la humanidad habló con sus astronautas en la Luna. La Luna está a una distancia media de unos 384 kilómetros de la Tierra. Esa distancia es enorme. Si pudieras conducir un coche a 100 kilómetros por hora sin parar, tardarías más de 160 días en llegar. Comunicarse a esa distancia no es trivial. Las señales de radio, aunque viajen a la velocidad de la luz, tardan aproximadamente 1,3 segundos en hacer el trayecto de ida. Eso significa que cualquier conversación entre Houston y los astronautas tiene un retardo de casi 2,6 segundos en total, ida y vuelta. Pero el retardo no era el único problema. Los ingenieros de la NASA tuvieron que resolver varios desafíos. 1. La dispersión de la señal. Las ondas de radio se expanden en todas direcciones, como el círculo que hace una piedra al caer en el agua. Cuanto más se alejan, más débiles son. A 384.000 kilómetros, la señal llega increíblemente atenuada. 2. El vacío no es el problema, pero la distancia sí. El espacio no absorbe las ondas, pero la energía se distribuye sobre un área cada vez mayor. Es lo que se llama la pérdida por trayecto en espacio libre. 3. La alineación. Las antenas deben apuntar con gran precisión. Un error de pocos grados puede significar perder la señal por completo. La NASA desarrolló para el Apolo 11 el sistema llamado MSFN, Red de Vuelo Espacial Tripulado. Era una red global de estaciones de seguimiento diseñadas específicamente para mantener el contacto con la misión. El sistema usaba frecuencias en la banda S, es decir, entre 2 y 4 GHz, un tipo de microondas. ¿Por qué esta banda? Porque ofrece un buen equilibrio entre la capacidad de atravesar la atmósfera y la posibilidad de transmitir voz, datos y vídeo simultáneamente. 3 grandes estaciones en tierra formaban el núcleo del sistema, distribuidas estratégicamente alrededor del globo para garantizar cobertura continua. Uno de ellos fue en Madrid, España, cubriendo Europa y África, otro en California, cubriendo el Pacífico, y otro en Australia, cubriendo el Pacífico Sur. Además, para la retransmisión de las imágenes de la histórica caminata lunar, fue clave el Observatorio de Parkes en Australia. La enorme antena parabólica de 64 metros de diámetro captó la señal de televisión desde la Luna y la envió al mundo. ¿Cómo funcionaba técnicamente? 1. En la nave y en la Luna. Los astronautas llevaban radios integradas en sus trajes y en el módulo lunar. Las antenas emitían señales de microondas muy direccionales hacia la Tierra. 2. En el espacio. La señal viajaba durante 1,3 segundos a 300.000 km por segundo hasta llegar a las antenas en tierra. 3. En las estaciones en tierra. Enormes antenas parabólicas, algunas de hasta 85 metros de diámetro. Recibían la señal, la amplificaban con amplificadores criogénicos. Esto quiere decir que son enfriados a temperaturas próximas al cero absoluto para reducir el ruido electrónico, y la procesaban hacia el centro de control. La señal se enviaba por cable o satélite hasta Houston, donde los técnicos la decodificaban y la distribuían. Desde Houston, la señal de voz y vídeo se retransmitía a las cadenas de televisión de todo el planeta. La señal de audio que escuchamos en los archivos históricos, esa voz característica, algo metálica, es el resultado de la compresión y digitalización necesarias para enviar información de forma eficiente a través de millones de kilómetros. Quiero finalizar con un dato curioso. ¿Sabes cuánta potencia tenía el transmisor del módulo lunar del Apolo 11? Apenas 20 vatios. Para ponerte en contexto, una bombilla normal de casa tiene 60 vatios. El módulo lunar usaba menos energía que una bombilla para enviar su señal a casi 400.000 kilómetros de distancia. Esto fue posible gracias a antenas altamente direccionales que concentraban toda la energía en una sola dirección, receptores en la Tierra extremadamente sensibles y sobre todo las propiedades físicas de las ondas electromagnéticas. No pierden energía al viajar por el vacío. Es uno de los triunfos más silenciosos de la ingeniería
ingeniería del siglo XX. El 20 de julio de 1969, dos seres humanos pisaron la superficie de otro mundo por primera vez en la historia, y mientras lo hacían, la Tierra entera los escuchaba y los veía gracias a unas ondas invisibles que viajaban a la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas no son solo física teórica, son el hilo invisible que conecta continentes, que mantiene el contacto con satélites, que nos permite escuchar la radio, para ver la televisión, usar el wifi y hablar con astronautas que están en la luna. La próxima vez que veas una antena, recuerda que es una ventana abierta al universo, un portal por el que viajan las voces, las imágenes y los datos a la velocidad de la luz, porque el universo no está en silencio, solo hay que saber escucharlo.